Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Mickey. En esta ocasión es un gusto compartirles una nueva edición de Expedientes del Transporte y hoy será el especial Ruta 121. Empiezo con esta porque es la ruta de donde yo vivo, ya que para quienes no sepan, yo soy de San José, Guayabal. Con esta dinámica quiero hacer dos cosas diferentes. La primera, subir este tipo de videos de buses del recuerdo los días jueves. Y no estoy diciendo que serán todos los jueves, pero cuando sea el momento sí será en ese día en específico, para que quede como lo que muchos conocemos como TBT, que en español es Jueves de Volver al Pasado. Y lo segundo es que quiero que sean videos más interactivos entre nosotros, es decir, que la ruta 121 la voy a elegir yo en esta ocasión, pero la siguiente ruta la escogerán ustedes en los comentarios. La ruta que tenga más votos será con la que haré el siguiente jueves del recuerdo. Si gano una ruta de la cual no haya mucha información o fotos, agregaré ahí mismo la segunda más votada, así que les agradecería si me dejan sus peticiones. Ahora sí, pasemos de lleno con el video. Lamentablemente en la 121 no hay mucho material del recuerdo. De hecho, la mayoría de fotos que andan circulando en redes yo las he conseguido a lo largo de estos años, pero de vez en cuando se dejan ver algunas capturas diferentes. Iré mostrándoles de los últimos buses que salieron de circulación hasta los más de antaño. En la primera imagen tenemos varios buses, estos fueron los últimos que compró la cooperativa Koankusan. Estuvieron bastante tiempo remando, pero al final vendieron y la foto, por lo que yo aprecio, fue en la gasolinera cerca del punto de la 52 micro. Ahí se quedaban en el transcurso del día porque solo salían en la mañana y regresaban en la tarde. Esta TC2000 de último era Majano 3, pero en su momento entró como López Casco si no mal recuerdo, y si las cuentas me dan debió haber sido el reemplazo de la López Pequeña, un All American doble silbín redondo. En la Koankusan quedó como equipo 121. Seguimos con esta Carpenter que fue de las ánimas, de las dos que habían esa era la estándar y desde sus inicios recuerdo que ya tenía problemas con el motor, que hasta lo tenían que arrancar con spray porque si no ahí se estaban batallando por encenderla y solo humo tiraba, pero ya en carretera jalaba duro ese bus y justamente su final fue por eso. El motor se terminó fundiendo, encendía pero ya no tenía fuerza, así que la sacaron. En la cooperativa fue el equipo 120 y el reemplazo es una Mascarello azul de las pequeñas. Este que casi no se ve era la Majano 1, chulada de Genesis. De los pocos recuerdos que tengo fue que era el primer bus que yo vi con el interior pintado, se miraba bien. Terminó como equipo 119 y a saber qué hicieron ese bus porque a diferencia de los demás, ese quedó guardado en el predio de la 129. De este ya hablaré en breves, pero fue la Majano 2. Seguimos con la otra Carpenter, esta también era ánimas y ahorita que lo pienso era la 1, terminó automática y fue la que andaba Don Ponchito, que para quien lo conozca sabe que es un motorista con una gran trayectoria y aún sigue vigente y anda el Mascarello más reciente por el momento. Y con respecto al bus, terminó como equipo 118 y el reemplazo es una que he publicado hace tiempo en el canal. Las ánimas Carpenter en su momento reemplazaron a dos trompudas que de la trompa no me acuerdo bien, pero me parece que los silbines eran redondos, así que intuyo a que eran Inter de la serie S, y lo que sí estoy seguro es que las carrocerías eran Thomas, incluso había una que era de una sola chilatera y los motores eran bien roncos, creo que andaban Mercedes. Yo tenía como 5 o 6 años cuando empezó a salir de circulación toda esta generación, así que tengo recuerdos vagos, pero casi puedo asegurar que algunas de las ánimas se veía así, como la San Antonio de la 512, no en color pero sí en el diseño del bus. Y al fondo tenemos la ex López Casco, fue una Inter motor atrás y por eso se le conocía como la trasero caliente, este fue el reemplazo de una Inter con carrocería Bluebird. Más adelante en este video les dejaré ese bus. Esta Inter fue la última que se llevaron de Guayabal para la huesera y terminó en la de Don Chemita. Bueno, estoy seguro que casi toda la generación anterior de la 121 terminó ahí. Y para cerrar con este bus fue el equipo 116 y el reemplazo justamente la Mascarello blanca que les mencioné que anda Don Ponchito. En la siguiente foto tenemos esta TC2000 del recuerdo, era Zaira, solo que no sé si era la 1 o la 2. El caso es que se reconocía de la otra, 1 porque era de doble cachuchita en las chilateras, 2 solo andaba la pura parrilla en el techo, es decir no tenía escaleras para subirse, y 3 esta andaba pintada de verde toda la parte de la rutera y el contorno era blanco y la otra Zaira era a la inversa, ya la podrán ver. Terminó como equipo 106 y el reemplazo es la Mascarello que pudieron apreciar en el video de Y que lo que nos fuimos 1. De las cosas que más me llegaban es que el color original de las láminas por dentro era como verdecito menta, a diferencia de las que vemos normalmente que son como tipo blanco hueso. Este bus creo que se fundió también. Ahora sí vamos con la Majano 2, la historia de este bus es curiosa, ya la he platicado en alguna edición de busografía, pero la traigo nuevamente a la mesa. Y es que la Majano 2 original fue una TC2000 de asientos rojos, qué belleza de bus y cómo costaba verla.
La cosa es que por infortunios de la vida, un día al bus que le tocaba a la última hora parece que se arruinó antes de salir y la Majano 2 fue a cubrirle el viaje solo para que en la costa del cerro los delincuentes le dieran fuego. El daño fue tan grave que no la levantaron y lo que tocó fue rescatar el cajón de la Marroquín Majano ochentera que aún no la habían desarmado. Como paréntesis, esa Marroquín fue mi bus favorito en esos años. Si alguien tiene fotos de ese bus, por favor comuníquese conmigo que la quisiera volver a ver. Pero bueno, regresando al tema, restauraron esa carrocería y le pusieron un frente de TC2000 y la pintaron así como se ve en la foto. Un diseño precioso desde mi punto de vista, que incluso se lo hicieron a la rica de Perulapilla, la que volcó en la calle de Sensunte a Ciudad Dolores. En la cooperativa terminó como equipo 117 y andaba automática. Los asientos eran incómodos porque los quisieron hacer como semibutacas, pero la vaina no quedó bien. Seguimos con la Chalateca, el último Bluebird que metieron a la 121 y que también es del recuerdo. Esta TC2000 fue transporte Wilfredo en la 125 de Chalate y era verde agua por esos lados. Cuando anunciaron que venía este bus para Guayabal fue una gran cosa porque era el único que venía con caja grande, cromo y varios detalles que no tenía ninguna 121 en esos momentos. Este bus lo metieron en vez de una Julia trompuda que era la más vieja de toda la generación anterior, ya que era 94, entonces ya para el 2014 creo que ya había salido. Esa trompudita fue American Beers y no sé cómo fue el trato, pero el punto es que la Inter pasó a ser Julia y la ochentera que tenía esa familia pasó a American Beers. Esa trompudita se reconocía por la frase en las ventanas traseras que decían Rey de Reyes. En plan corría ese bus, pero en cuesta era una tortuga, mejor dicho no tenía fuerza, le metían hasta 4 veces primera para subir el cerro y siempre parecía como que se iba a quedar a media cuesta y era de una sola puerta lateral. Salió y esa quedó en el predio de la 129, más nunca la volví a ver, me parece haber escuchado que esa ahí mismo la desarmaron. Con respecto a la Chalateca andaba un motor Mercedes, pero como estaba bien relacionada, así como dice un gran amigo que la anduvo, era una chucha galga en la calle, que hasta más cambios pedía, parece que la caja era 910. Pero en Guayabal como en la calle solo es vuelta y vuelta y en un lapso como de 20 metros la gente hace como 3 paradas, no abundaba mucho y le pasaban las coasters, así que otro chamaco que la anduvo empezó a brincarse cambios para que le tuviera cuenta, pero al final como que de ahí se originó el problema que hizo que ya no la levantaran. Como siguiente bus tenemos a la Rica de Guayabal, uno de los mejores buses en la historia de la 121. Sí jalaba duro y esto que solo tenía caja de 6, pero una gran ventaja es que tenía roster de impulso. Eso hacía que mi amigo jugara con ella como si anduviera una 910, era el terror de las coasters. En la cooperativa era el equipo 112, pero propiamente era la Melissa 1. Este bus en su momento reemplazó a una Mercedes con carrocería Bluebird. La verdad es que era uno de los buses más malos en la ruta, que en sus últimos días solo quedándose andaba, pero al final metieron el TC2000 y bueno, la historia fue diferente. Al final parece que le pusieron el motor de una Zaira que quedó tirada en Suchi. Este bus ya había salido de circulación, pero corrió con la suerte que se le alargó la vida un poco más porque en la 129 lamentablemente se quemó una TC2000, que fue el equipo 137, entonces metieron esta a cubrir el tiempo que le quedaba al otro bus, pero en Suchi ya no era ni la sombra de lo que fue en la 121. Al final terminó la guacera de Don Chemita y toda la pieza de la rutera trasera se la pusieron a la que era la Samantha 1 de la 413, la que hoy en día es Lara Moscote. Les dejo un par de fotos. Como siguiente bus tenemos a la Guayabita, una TC2000 que era pequeña, ventanas altas y con puerta de emergencia en medio. Terminó como equipo 109. Les decían Guayabita justamente por el tamaño, pero propiamente era guayabalense, no recuerdo si la 1 o la 2. La otra guayabalense era una Genesis, fue de las primeras en entrar en la antigua generación. La verdad que no era muy llamativa y esa sobrevivió bastante tiempo porque la tenían de bodega en un predio de San Martín. El reemplazo fue una Mascarelo azul con blanco que fue de las primeras en entrar y era equipo 108. Por cierto, esa Mascarelo ya la quitaron y metieron una que era de Suchi y la que era 121 creo que iba para la 7 o algo así entendí. Después de la Guayabita tenemos esta Carpenter Chrome, que fue Julia. Este bus empezó siendo 3 y 2, la verdad que era incómodo, sobre todo porque no tenía puerta en el lateral. Ya de último, antes de que se arruinara y fuera parte de la cooperativa, era el bus que hacía la ruta del Zapote. Salía de Guayabal, se iba por la calle de Oratorio y antes de salir al propio distrito volvía a incorporarse a la carretera principal entre Guayabal y San Martín. Por lo que me han comentado, no muchos la podían manejar porque tenía una caja 09 invertida, es decir que en donde normalmente va la quinta en los buses, esta tenía la primera y así sucesivamente. Cuando se dañó por eso no la levantaron porque reparar la caja era muy caro y así pasó bastante tiempo tirada hasta que se la llevaron.
En sus inicios recuerdo que la andaba un gran amigo, Don Napo, que en paz descanse, fue quien tenía estas fotos como recuerdos. Él me las prestó y desde ahí se hizo la gran regazón por las redes, y antes de que se me olvide fue el equipo 114. Sigo con esta Ford Carepayaso. En la 121 hubieron tres, las dos San José Bus y la Cristela Guadalupe, propiamente eran Ford B800. La de la foto era San José, creo que era la 1, y en su momento reemplazó a una Inter con carrocería Thomas, si la mente no me falla. En la cooperativa fue el equipo 104 y es la que iniciaba el bloque de la 121. De las dos, esta era la más larga y terminó estándar, igual creo que se fundió porque ya andaba dando señales de eso en sus últimos días. Esta imagen es uno de los dos accidentes que hubieron en esos años. Es curioso que en el tiempo que se intentaban meter las Coaster y se daban norte de Agalán con los buses nunca pasó nada así. Y cuando solo estaban los buses pasó este incidente, del que se ve el interior era una de las Floridas, que mala suerte tuvieron esos buses. En los dos accidentes estuvieron involucradas. En el caso de la que sale en esta foto la lograron levantar, bueno, eso dentro de lo que cabe porque se nota que lo hicieron algo chambón. Las láminas por dentro todas mal cortadas, la rotera le quedó una de Bluebeard y los primeros asientos todos pandos se los dejaron. La verdad que me sorprendió que Juan Cusán le metiera mano, la pintaron otra vez y le pusieron asientos nuevos. El bus jalaba duro y tenía buenos frenos, pero lamentablemente otro chamaco que la agarró la fue a estrellar, así que ese fue su final. Terminó como el equipo 110, sin duda uno de mis buses favoritos a pesar que tenía 1001 defectos, como por ejemplo que después del accidente todos los martillos del techo se le habían quebrado, entonces la carrocería bailaba cuando iba en movimiento. El bus que vemos de frente era la otra Zaira, era una chulada de bus y estaba algo reciente cuando le pasó eso. A diferencia de la Florida, esta sí la repararon bien, que ni se le echaba de ver que había chocado, pero parece que al principio tuvo problemas porque en el accidente se perdió la plaquita con las especificaciones. Pero bueno, dio guerra bastante tiempo y terminó como equipo 107, esta sí tenía parrilla con escaleras, pero se la terminaron quitando, era bien suave el motor y quizás el único defecto que le recuerdo es que la guía de los cambios estaba mala, entonces a veces por meter primera metía en tercera, pero nunca fue un impedimento. Avanzamos al siguiente accidente y la involucrada fue la otra Florida, justo en una vuelta por donde le dicen La Piedra, cerca de San Martín. Se hizo pedazos con una TC2000 de la 190. Lástima, los dos buses estaban chulos, más que en esa Florida sí me llegaba a viajar porque el chamaco se ponía las pilas. Yo durante un montón de tiempo creí que este bus lo habían levantado, de hecho había quedado horrible, duro de manejar, asientos incómodos, no jalaba y echaba gran humo, pero un amigo me dijo que la Florida accidentada quedó inservible, que no se pudo reparar y lo que hicieron fue meter una Carpenter que había sido 113. Tal vez alguien de ustedes amigos sepa cuál fue, yo lo que sí recuerdo bien es que en los parabrisas se le marcaba la sombra de 3 estrellas en grande que tenía anteriormente, pero yo pensaba que solo los parabrisas habían conseguido de otra Carpenter, pero bueno, terminó como equipo 111. Esta Genesis era la Melissa 2, en su momento era la que andaba estándar, ya que la guayabalense era automática. Fue la única que la guardaban aparte del predio donde se quedaban los otros 7 buses, porque las dos guayabalenses, las dos San José, las dos Zairas y las dos Melissas eran de la familia Rodríguez. Si llegan a ver este video les mando saludos. Este bus fue de los primeros en salir de circulación y que reemplazaron rápido, porque en Guayabal las primeras Mascarelo fueron las dos pequeñas blancas y azules, el equipo 113 sustituyendo a la Melissa 2 y el 114 sustituyendo a la Julia Carpenter Crown. También entró en esos 10 el equipo 108 en vez de la guayabalense Genesis. En la generación anterior a esta Genesis recuerdo que como Melissa 2 metieron unos días una Bluebeard blanca, pero los papeles eran de la 42, entonces no se logró hacer el traspaso y tuvieron que devolverla a su ruta. Yo me alcancé a subir en ese bus y una lástima, estaba chulada, estoy seguro que hubiera dado golpe. Seguimos con esta Ford Carepayaso, era la otra San José y el bus más lento de la ruta desde que entró. Como los motoristas eran tranquilos, pues nunca la corrieron mucho y ya de último cuando quedó en la cooperativa la anduvieron otras personas y por más que le daban al bus ya no jalaba, más que era automática con la palanquita a un lado del timón. Terminó como equipo 105. Por acá tenemos a la que terminó como equipo 107, pero originalmente era Zaira. Esta fue la que desafortunadamente chocó con la Carpenter de la que hablamos hace unos momentos, solo que en este caso sí la repararon bien y ni se le echaba de ver que había sufrido ese percance. Ya de último le quitaron la parrilla porque esta sí tenía escaleras. La tercera y última Ford B800 de la ruta fue esta que se llamaba Cristela Guadalupe.
de la familia Pacheco. En su momento reemplazó a una Bluebird de Silvín Redondo. Recuerdo un poco el bus porque solíamos ir en ese de excursión. Volviendo a la Forcita, esta después que la compró la cooperativa nunca más volvió a trabajar en ruta, creo que no servía, pero solo la aceptaron por la línea. En la numeración quedó perdida, no tengo claro qué número de equipo fue, pero me parece que la dejaron como 154. Según la cronología tendría que haber sido equipo 122, pero ese número ya era de una Carpenter de la 129. Esta Inter es la que les mencioné que se conocía como la trasero caliente, bueno es la otra palabra pero yo prefiero esa para ser family friendly. Terminó como equipo 116 y fue el reemplazo de la López Casco Trompuda que en breve saldrá en este mismo video. Fue el último bus que se llevaron del predio y terminó picada en la huesera de Don Chemita, una lástima pero ni modo. Ahora veremos algunos buses que fueron una generación anterior a las que les acabo de mostrar y arrancamos con esta International de la serie S, una verdadera belleza porque creo que de todos los modelos de Inter trompuditas este es de mis favoritos, por los silbines y porque andaba el texto de International a lo largo de la parrilla, un detalle que cambió para el 87, de eso comentaba un poco en el video más reciente de Hueseras. Volviendo con el bus era Transporte Julia, un amigo me dijo que era la Guayabalense 1, pero yo en mis vagos recuerdos de niño tengo muy presente que la Guayabalense tenía todo el nombre a lo largo de la costilla y era de una sola chilatera a cada lado. Pero bueno, una vez saliendo de este bus, el que entró en reemplazo es la Carpenter Chrome que vimos hace unos minutos, la que tenía la frase visita la romería de Jesús del Rescate. Seguimos con otra de la vieja escuela y nos topamos con la López Casco. Esta fue la última en salir de circulación de esa generación y la reemplazó la Intermotor atrás. Este busito sí daba algo de desconfianza porque andaba el piso partido de en medio y era súper bajita de atrás, casi topaban las llantas. En sus años dorados no me cabe duda que tuvo que haber sido de los mejores buses porque hasta tenía caja grande por lo que me han comentado. Uno de niño pues no entiende muchas cosas, pero recuerdo que este bus me daba cólera porque andaba siempre un sonidito que a mí nunca me ha gustado del todo, pero que escuchar buses así hoy en día es raro y sería este. La verdad que me acabo de sentir algo ridículo y ahí van a disculpar la interpretación. Pero en sí, ¿qué eran eso? Va que viene siendo algo como las válvulas de aire. Cualquier dato se los agradecería. Y mientras escribía esto me acordé que la Julia Carpenter también le hacía así. Ufa, seguimos con otra de la vieja escuela y este bus también fue Transporte Julia, pedazo de All American Silvín Redondo, de los mejores que habían en la ruta, pero tenía un problema, que las placas eran particulares, entonces era raro que trabajara y casi siempre sacaba la primera hora. Estoy seguro que el motor era Caterpillar, ese sonido es inconfundible y no pretendo quemar a nadie, pero al principio me habían dormido diciéndome que se había ido para Nicaragua. La realidad del caso es que terminó en American Beers y de esa empresa se vino para Guayabal la Intertrompuda de la que hablamos al principio, que decía Rey de Reyes, que fue la primera en salir de circulación y en vez de esa metieron la Chalateca ya como equipo 115. Solo miren esta belleza, era la Ex-Zaira 1, me gustaban sus colores y aquí sí voy a contradecir mis principios, pero me gustaba más la Zaira que tenía dos chilateras a cada lado, quizás porque no hay fotos de esa, pero bueno, ese bus ojalá aún estuviera vivo porque recuerdo que después de salir de circulación estuvo mucho tiempo guardado en el predio hasta que un día se lo llevaron, desconozco si fue a la huesera. Lo que sí me alcanzo a acordar es que estas, a pesar que eran ochenteras, los motores eran Mercedes 366. Solo me acuerdo de un señor que tiraba plante, de pelo largo, barbudo, en lentes y con sombrero, y el montón de ganchos de pelo en el espejo. La verdad que buenas épocas. No sé cuál de las TC2000 la habrá reemplazado, pero yo tengo mis sospechas a que fue el que terminó como equipo 107. Si nos vamos más atrás en la historia, de la captura de un comercial que me mandó mi hermano saqué esta International Serie S con carrocería Carpenter. Fue la Florida 2. Creo que, bueno, si no mal recuerdo en el comercial como que estaban dando a entender que estaban estrenando la pavimentación de la calle de Guayabal, pero tendría que volverlo a ver para asegurarles eso. Seguimos con estas reliquias de fotos, de las últimas que encontré, le agradezco un montón a quien me las prestó porque son joyas que no andaban en internet. Este bus era una Isuzu Forward, conocida como la Lobo del Aire. Tengo otra foto del costado donde dice que era Guayabalense 2, pero no me fiaba del todo de mi perspectiva y me puse a revisar. Créanme que me costó dar con cuál bus es actualmente y después de indagar un buen rato, la placa me da a entender que sí era guayabalense y es la línea que anda el equipo 108, por lo cual esto en resumen nos da que la Génesis fue Guayabalense 2 y la Guayabita fue la 1.
Dejamos una joya para pasar a otra, que sería esta Isuzu Forward. Desconozco completamente cuál habrá sido, pero quería compartírselas de igual manera, y si alguien pues tiene información se las agradecería si la puede comentar. Otra reliquia de la cual no se distingue el nombre, solo que era la número 1. Bueno, parece que decía Jamie. De ser así, era un nombre más antiguo a los que yo conocí. Este era un Ford Serie D con carrocería superior centroamericana. No sé si en la placa se alcanzará a ver un 72, y por el momento el único bus de las fotos que tengo que empezaba con 72 es la ex Melissa 1. ¿Será posible que este sea uno de sus antecesores? Pues no lo sé. Este otro parece que fue uno de los primeros buses que existieron en la ruta 121, por lo que tengo entendido era San José Bus, y la carrocería parece que fue Carpenter. Le echamos un vistazo a esta menchita azul. La carrocería parece que era Guar, pero no lo tengo claro, y el señor que ustedes ven es quien cambió la historia del transporte en Guayabal. Él fue don Sergio Rodríguez, fundador de la ruta 121 allá a finales de los 70s y casi principios de los 80s. En Guayabal ya había transporte, pero la ruta era Suchitoto, Guayabal, Tonaca, Soyapango, San Salvador, y todo por las calles antiguas. Cuando hicieron la nueva por Las Delicias es cuando surgió la 121, y la ruta de Tonaca fue quedando en el olvido. Igual en esos tiempos creo que surgió la 129, porque nuestra ruta original creo que era la 122, pero como esa cruzaba el río Lempe con la construcción del embalse del Cerrón Grande, pues ese recorrido se perdió. Y para terminar tenemos esta Isuzu Forward. Aquí en Guayabal no hay muchos recuerdos de buses, pero he de decir que tenemos una de las fotos más famosas en redes sociales, porque refleja a exactitud cómo era el transporte de antaño: calles de terracería, buses pequeños y muchos pasajeros en la parrilla. He visto infinidad de imágenes con montajes diciendo que el bus es de otra ruta, pero es de la 121 100%, y he visto comentarios que el sector en donde se tomó la foto es por Las Delicias. Así que bueno amigos, con esta imagen me despido, espero les haya gustado el video. Ya saben, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Recuerden que pueden comentar por cuál ruta quieren que sea la siguiente. Espero sus sugerencias y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.